sensorial, implica muchos factores exógenos, endógenos, que hacen que no tengamos una molécula única para poder tratar las disfunciones sexuales. Ese proceso se agudiza o se empeora en función de tres cosas básicamente. Primero, que las disfunciones sexuales siguen sin generar unos gastos altos hospitalarios, generan pocos gastos a los pacientes y por eso obviamente la industria farmacéutica no empuja o no sigue generando temas de investigación para desarrollar nuevas moléculas. Y por otro lado, en función de esa complejidad que tiene la respuesta sexual, pues básicamente seguimos pensando que es muy complicado, los médicos no nos animamos a tener una actividad que involucre la salud sexual y la respuesta sexual activamente, y por otro, el tema de las mujeres también, seguimos a pesar de ser una sociedad en la que se habla tranquilamente de sexualidad, supuestamente la mujer sigue teniendo desconfianza, le sigue costando hablar de sexualidad, y esas tres variables han hecho que al día de hoy tengamos realmente muy pocas opciones farmacológicas. Si fuéramos absolutamente estrictos el día de hoy y habláramos de las moléculas con las que tenemos, tendría que esta charla durar 2 minutos, porque realmente no existen muchas moléculas. La mayoría de estudios, la mayoría de indicaciones son off-label, por debajo de la etiqueta, es decir, con toda la implicación que tiene eso médica legalmente, tenemos que mirarlo si se utilizan o no. Voy a tratar de hacer un resumen mirando y aprovechando las exposiciones de mis compañeros anteriores en tratar de dividir por grupos patológicos qué medicamentos podemos llegar a utilizar o cuáles tienen cierto papel o cierta utilidad en nuestro interés clínico. Hablaba el doctor Aponte y hablaba también Mauricio del interés que tiene el tema de la salud sexual hoy en día. Efectivamente es un tema cada día más vital, pero no sigue estando en el punto de mira y no sigue siendo entendido como un signo vital para la mujer. A diferencia del hombre, en el que por ejemplo la disfunción eréctil ya no es entendida como el proceso final de una serie de consecuencias, hoy en día entendemos a la disfunción eréctil, por ejemplo, como el síntoma centinela de la enfermedad cardiovascular, en la que sabemos que si un paciente tiene disfunción eréctil y no manejamos anexamente muchas de las cosas, en los siguientes 2 a 3 años podría llegar a presentar un infarto, es decir, pasó de ser la consecuencia a un signo de riesgo cardiovascular que tiene que ser intervenido. A eso nos lleva la sexualidad a ponerlo en un papel absolutamente de primera fila, y eso es lo que tenemos que apuntar. Lo decíamos esta mañana, la respuesta sexual es multifactorial, está relacionada entre sí, coexisten enfermedades, patología sexual femenina, por lo cual un único medicamento, un único tratamiento hace que sea inoperable y que realmente no dé el resultado que quisiéramos para nuestras mujeres. Esa respuesta sexual implica muchos factores, genera mucho compromiso también para las parejas de los pacientes que tienen algún tipo de alteración. Y si miramos un poco entonces las opciones terapéuticas, definitivamente lo que tenemos que ver es que ese tema farmacológico, a pesar del advenimiento, de la medicalización de la medicina, sigue estando muy corto, sigue estando muy lejos. Hoy en día sabemos que el tema psicológico ya está en un plano en el que nos falta desde lo biológico desarrollar muchas más moléculas, porque ahí va a estar la respuesta, pero realmente no tenemos cómo darle mucha respuesta a nuestros pacientes. En función de dividir esos grupos, pues traté básicamente de hacer lo siguiente, en dividirlo en función de las disfunciones que cada uno tiene. Lo primero que sale cuando hace una revisión al hablar de tratamientos, y no solamente farmacológicos, pues sigue siendo el tema de la terapia psicológica, como les digo, frente a la terapia orgánica, ha perdido poder, ha perdido credibilidad, pero básicamente lo que busca es esto: disminuir la ansiedad de esos pacientes que consultan con una disfunción sexual, mejorar la intimidad que tienen esas parejas con sus parejas, que tienen las pacientes con la pareja, aumentar la confianza y la seguridad en ellos mismos. Ese es el enfoque de los diferentes enfoques médicos y psicológicos que hay de terapia sexual a la hora de abordar a las parejas. Si hablamos de deseo sexual, ya vimos que el deseo sexual tiene muchos componentes. Podemos hablar de 3 tipos de deseo: un deseo que es sin objeto, en el que básicamente hacemos referencia a esa carga hormonal en el que la persona siente deseo sin fijar su atención en una persona en específico. En este tipo de deseo es en el que muy seguramente los diferentes medicamentos pueden intervenir. Lo decíamos antes, también existe otro tipo de deseo, que es el deseo romántico, que es el que se fija en función de una persona hacia la cual se tiene gusto, cariño, apetencia. Cuando ese gusto y esa atracción se pierde, pues es muy difícil de volver a recuperarlo, y ahí no hay un medicamento que nos permita recuperar esa pérdida de empatía y de gusto frente a las diferentes condiciones de disminución del deseo.
Y por último, haciendo referencia también al modelo que hablábamos esta mañana de Rosemary Bason, un modelo circular en el que el deseo funciona en respuesta a un estímulo positivo, pues ahí también existen ciertas dudas, ciertos baches, ciertas lagunas que tenemos frente a si los tratamientos realmente médicos, biológicos van a dar una respuesta que sea absolutamente positiva. ¿Qué encontramos entonces? Encontramos un tratamiento que puede ser hormonal y tenemos que hablar básicamente de tres cosas en este primer nivel. Un tratamiento androgénico en el que se han desarrollado moléculas, solamente se ha probado unos pares que se llaman Intrinsa, que tenían 300 microgramos de testosterona para ser utilizados 2 veces por semana durante 3 meses. Logró mostrar cierta mejoría en la respuesta sexual de los pacientes, pero tiene unas limitaciones absolutamente claras. Cuidado con las pacientes que tienen riesgo cardiovascular, enfermedad hepática, enfermedad cáncer endometrial o hiperplasia endometrial y mujeres con antecedentes de cáncer de mama por la aromatización que sufre la testosterona y estrógeno. En ese orden de ideas se descontinuó ese parche de Intrinsa. Lo que se cuenta, los estudios hablan de la utilización de testosterona al 1%, con utilización de menos de 0.5 gramos al día, muchos efectos adversos, acné, hirsutismo, hipertrofia del glúteos, cambios en las cuerdas vocales. Entonces, en función de eso, no es una medicación que se siga utilizando y que se use frecuentemente. En algún momento también tratamos de hablar de los inhibidores de la 5-fosfatidiliesterasa. Sabemos que directamente no influyen en el deseo. Lo que pueden hacer, los únicos estudios que se lograron evidenciar, y sobre todo los estudios de Caruso, logró evidenciar que en las pacientes premenopáusicas con antecedentes de depresión, en las que utilizábamos sildenafil 50 miligramos durante 3 meses, podía haber una mejoría en cuanto a su respuesta de deseo, más no directamente por la utilización del medicamento. Psicofármacos. Dentro de los psicofármacos tenemos que hablar básicamente de medicamentos que han venido un poco a revolucionar. Solamente existe uno, se habló mucho de la flibanserina, el Viagra rosa. Cuando uno mira con detalle y con lupa la información que hay de la flibanserina, realmente no es un medicamento que genere un gran cambio, un gran impacto en la sexualidad de las mujeres. Si miramos un poco la información, simplemente mejora en un 25% las posibilidades de tener un poco más de deseo sexual frente a un 15% que tiene el placebo. Es decir, no hay un cambio significativo y por el contrario sí tenemos muchísimos efectos adversos de la medicación, limitaciones, recomendaciones a la hora de utilizarla. ¿Por qué se aprobó? Más que todo por una presión de los grupos feministas que querían una igualdad a la hora de tener también medicamentos para las disfunciones sexuales femeninas. Acordémonos que la molécula pasó 2 comités antes de ser aprobados, en los cuales no había sido aprobado, pero por esta presión definitivamente se decidió sacar al mercado como una opción para el tratamiento, con cierta restricción. Se ha hablado mucho de otras opciones, estamos como en la era de la medicina biológica, como dice la gente, cada vez inventan más cosas. Cuando hace una revisión a conciencia, concienzuda de este tipo de opciones de tratamientos con la fitoterapia, empiezan a aparecer una serie de opciones, de nombres, la maca, el ginseng. Realmente no existe evidencia científica que permite evidenciar que da una buena respuesta. Es más el efecto placebo que tiene la medicación que al efecto real que tiene el medicamento o que pueden tener estos medicamentos. Si hablamos de la excitación, en la excitación y mirando un poco la fisiología que vimos que era muy similar, por eso los conocimientos que tenemos sobre el óxido nítrico nos permiten entender que ese óxido nítrico y la fosfatidiliesterasa tienen un impacto o una mejoría en la función masculina. Podríamos trasladar algunos de estos datos a la respuesta sexual femenina, y existen algunos estudios que nos evidencian que la utilización de inhibidores de la 5-fosfatidiliesterasa mejora la excitabilidad, la vasodilatación de las pacientes, sobre todo en las pacientes con síndrome metabólico, principalmente diabetes. La testosterona realmente es una molécula que no ha terminado de tener un papel claro. Sabemos, y lo mencionaba esta mañana cuando hablábamos de fisiología, el papel que tiene la testosterona también, y la L-arginina y el óxido nítrico en el proceso de vasodilatación, pero realmente eso es mucho más los efectos adversos que tenemos con las moléculas, las complicaciones, que el resultado positivo que estamos teniendo con la medicación. Los ensayos clínicos definitivamente no demuestran una mejoría. El tratamiento hormonal combinado, en eso ustedes son expertos, no voy a hablarles de nada. Directamente lo que hacen es mejorar el trofismo hormonal, la aumentación, la elasticidad, es decir, mejoran un poco la lubricación, pero directamente estos medicamentos obviamente sí tienen un impacto y son moléculas que se pueden utilizar con un beneficio muy grande. Otra opción de tratamiento, los lubricantes y los hidratantes vaginales.
Generalmente toda la información apunta a que los lubricantes deberían ser a base de agua por dos cosas, porque hay menor posibilidad de infección y hay una menor relación con la infección vaginal, y segundo, por la compatibilidad que pueden tener con los preservativos, que es un tema a tener en cuenta. Se habla ahora de hidratantes. Los hidratantes vaginales básicamente con policarpófilo y con ácido hialurónico son las recomendaciones y lo que uno empieza a mirar como las mejores opciones para mejorar la lubricación a nivel vaginal. Se han descrito 50.000 cosas, opciones adicionales, también la medicina biológica, hierbas, insumos, con una cantidad de menjurjes, como digo yo, pero no terminan de ser positivos y no terminan de ser claros, que tengan un papel realmente claro. Existen tres moléculas que quiero traer a colación y que son básicamente estas que ustedes ven acá, que son estudios que nos muestran, por ejemplo, que el Alprostadil podría llegar a aumentar la zona, obviamente, de flujos aquí a nivel vaginal. Sabemos que están terminando de desarrollarse los estudios para salir al mercado. Tienen un efecto adverso muy claro y muy marcado, que es la reacción adversa que puedan tener a nivel vaginal. La blemelantoína es básicamente un estimulante de la melanocortina. Tenemos estudios prometedores que mejoran obviamente la vasodilatación y que pueden aumentar la excitación sexual en las mujeres, y básicamente en las mujeres perimenopáusicas también hay un aumento en el dominio de deseo cuando uno hace las encuestas o las estadísticas, y por lo tanto es una molécula muy seguramente a tener en cuenta. Y por último, la dihidroepiandrosterona. Hace poco en un congreso hablábamos de que realmente esta va a ser una de las moléculas que va a generar el paradigma, un cambio en el tratamiento de la sexualidad de las mujeres. Sabemos que tiene una función que a nivel local disminuye obviamente los efectos adversos de utilizar una medicación sistémica. Fue aprobada ya en el 2016 como un medicamento, y sobre todo por su asociación con el síndrome genitourinario, con muy buenas posibilidades, y muy seguramente esto va a ser uno de los medicamentos que más utilicemos al hablar de trastorno de la lubricación o de la excitación en nuestras pacientes. El ospemifeno, ya sabemos que es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos, que tiene una actividad agonista estrogénica a nivel vaginal, que tiene unos efectos a nivel de la mama, del corazón, del epitelio vaginal, con un impacto absolutamente positivo en esas pacientes que tienen alteraciones en la excitación y la lubricación. Y este tal vez otro de los medicamentos con un gran futuro y que se utiliza hoy en día demasiado, y sobre todo en el síndrome genitourinario. Trastornos del orgasmo. Ya vimos que el orgasmo es multifactorial, que depende de muchísimas condiciones para que se dé. Entonces, hablar de un fármaco único que nos genere una excelente respuesta, pues realmente es absolutamente difícil, absolutamente complicado. Pero podríamos hablar entonces de lo que, cuando uno revisa la literatura, uno encuentra varias cosas que son el bupropión. Sabemos que el bupropión es un antidepresivo que inhibe la recaptación de dopamina y de noradrenalina. Hacen referencia a que dosis de 300 miligramos al día pueden llegar a ser productivos, pueden llegar a ser benéficos para aquellas mujeres que tienen una anorgasmia primaria. Sin embargo, frente al placebo y frente a la terapia psicológica no muestra un tratamiento, no muestra una diferencia significativa que realmente lo posicione como un tratamiento. Algunos antiansiolíticos como la buspirona, que hace parte de las azatiopridas, también hay referencia que pueden llegar a funcionar. Derivados sintéticos de la morfina, que es un agonista dopaminérgico, también van a haber algunos estudios. Fue más utilizado en los varones, y como consecuencia de eso se empezaron a igualar o a tratar de tener estudios o tratamientos en las mujeres, sobre todo en esas mujeres que estaban siendo manejadas por Parkinson. Acordémonos que es una molécula que utiliza en ese grupo, y en ese grupo poblacional de mujeres con Parkinson empezamos a evidenciar y a darnos cuenta que tenían una mejor respuesta orgánica ante la utilización de la morfina. Efectos adversos tienen muchísimos, y tal vez una de las contraindicaciones para no extrapolarlo a poblaciones diferentes a ese grupo del que estamos haciendo referencia. Anorgasmia, inhibidores de la 5-fosfatidiliesterasa, realmente mejoran, son condiciones anexas a la dificultad para poder tener el orgasmo, pero no tienen un papel directo a la hora de generar una respuesta orgánica. Cuando uno hace cuando hace una revisión de los diferentes estudios que han utilizado, por ejemplo, el índice de función sexual femenina, en ninguno con la utilización de inhibidores de la 5-fosfatidiliesterasa realmente hay una mejoría respecto al orgasmo de las mujeres que tienen anorgasmia. Geles estimulantes clitorideos, sustancias y productos a partir de la L-arginina, medicamentos a través de la utilización de ginsex también como geles y como lubricantes
se han tratado de fabricar, ninguno de ellos termina de dar un resultado absolutamente positivo o que sea claro. Cuando hablamos de anorgasmias empieza a aparecer un tema que es el EROS. No sé si ustedes lo hayan escuchado. El EROS es un dispositivo aprobado por la FDA, es un mecanismo, una bomba de vacío similar a las bombas de vacío, similar en cuanto a la función que utilizamos en la bomba de vacío que utilizamos en los hombres, que se pone sobre el clítoris, hace una succión negativa, y esa ingurgitación y esa vasodilatación está asociada a que la mujer puede tener una mejor respuesta orgásmica a la hora de enfrentar sus relaciones sexuales. Pasamos al trastorno por dolor. Aquí sí hay una variación porque tal vez el tema del dolor, a pesar de que es una patología extremadamente complicada y sobre todo en la mujer, y muy seguramente es de esas condiciones de las patologías que casi nadie quiere tener en su consulta, sí existen algunos estudios más claros, algunas indicaciones que nos hablan de posibilidades y de medicamentos o de tratamientos con un muy buen resultado. Cuando hablamos de dolor, quisiera dividirlo en dos grandes grupos. Quisiera dividirlo en vaginismo y quisiera dividirlo en dispareunia, dolor como tal. Cuando hablamos de vaginismo, sabemos, estamos hablando ahora de la clasificación, sabemos que es un espasmo involuntario del tercio distal de la vagina, donde básicamente el tratamiento no es farmacológico, tiene un tratamiento que es a través de la desensibilización progresiva con la utilización de dilatadores. Ocasionalmente en algunas pacientes, más allá de la respuesta y la asesoría que hacemos nosotros, utilizamos algunos antiansiolíticos. En algún momento se pensó utilizar la toxina antibotulínica, pero por problemas con la incontinencia y los efectos adversos que tenía la molécula, realmente no se sigue utilizando y se descontinuó. Los antiansiolíticos no es que disminuyan el vaginismo, sino que facilitan el proceso de utilización de los dilatadores en el consultorio. Este tratamiento es uno de los tratamientos con mejor respuesta en la atención de los pacientes con disfunciones sexuales. Se habla de una mejoría casi en el 99.9% de los pacientes. Es una condición con un impacto muy grande en la calidad de vida, pero con muy buenas posibilidades de tratamiento y de resolución. En ese tratamiento, si miramos ahora un poco de dispareunia, una de las condiciones o una de las patologías más utilizadas de mayor frecuencia es la vulvodinia. Para eso existen unos esquemas claros de tratamiento donde básicamente se hace referencia a la utilización de antidepresivos tricíclicos que se pueden ir escalonando, que se pueden ir cambiando. La recomendación clara a la hora de hacer tratamiento farmacológico es que es una condición que no mejora rápidamente como quisiéramos. Es una condición que puede llegar a tardar hasta 2 meses para empezar a ver resultados con la utilización de un fármaco. Eso implica que tengamos una comunicación muy abierta, muy clara con la paciente y que no empecemos a cambiar de fármacos, porque vemos que a través del tiempo algunos pacientes empiezan a mejorar. La lidocaína con aplicaciones locales puede ser una opción también en el tratamiento. Gabapentina con dosis de inicio de 100 miligramos hasta una dosis máxima de 360 miligramos puede llegar a ser efectiva en el tratamiento de los pacientes con vulvodinia. La belanzafina puede llegar también a ser útil. Con el escalonamiento semanales ir aumentando hasta una dosis definitiva y máxima de 375 miligramos puede llegar a darnos algunos resultados, o la utilización en casos muy puntuales de pacientes seleccionadas de estrógenos locales. Esta patología, si uno mira un poco, uno podría resumir aquí todas las opciones que tenemos para tratar la dispareunia: opciones no hormonales, tratamientos hormonales farmacológicos, otras opciones que empiezan a ser un hito y también empiezan a cambiar la respuesta y el abordaje de los pacientes, como es el láser. Ahora vamos a tener una charla precisamente para hablar de eso y del papel positivo que está teniendo como una opción terapéutica para mejorar la sexualidad de nuestras pacientes. Se habla también de radiofrecuencia, inyecciones de diferentes sustancias como el ácido hialurónico. Hoy y durante la mañana no hablamos de una condición, nos hizo el diagnóstico de una patología que, si bien es cierto que no se ve frecuentemente, empieza a tener relevancia en la consulta de los médicos que hacemos salud sexual, que se llama el trastorno de la excitación sexual persistente, y quise traerles a colación un poquitico a hablar de ella, en donde básicamente la paciente lo que experimenta es una excitación sexual que puede persistir en el tiempo a pesar de una estimulación. Es decir, es una paciente que tiene la sensación de excitación a pesar de no estar durante la relación sexual, con lubricación y con el sentimiento de incomodidad genital. Puede estimularse por estímulos sexuales o puede estimularse por diferentes sustancias. Hay pacientes, hace poquito tuve una paciente que desencadenaba la respuesta por la sensación de tener presión al sentarse en el asiento y empezaba con la respuesta excitatoria. Obviamente es una condición extremadamente complicada
Y lo traje a colación porque también cuentamos hoy en día con opciones de tratamiento terapéutico para esas pacientes, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los tricíclicos. Está muy claro la utilización de la fisioterapia piso pélvico en estas pacientes con un resultado absolutamente positivo, y sigue apareciendo ahí el tema de la terapia cognitivo-conductual en este caso y en estos pacientes. Ese sería un poco el resumen de lo que acabamos de ver, hablando un poco de evidencias y de opciones farmacológicas que tenemos para las diferentes disfunciones. ¿Qué quisiera dejarles en resumen? Una idea para llevar a la casa es que aunque existen opciones farmacológicas para el tratamiento de la disfunción sexual femenina, estamos todavía muy lejos de tener la molécula ideal, la molécula que nos permita tener realmente una respuesta estandarizada frente a la disfunción sexual femenina. Muchas gracias por su atención.